Tema 13. Viaja con Pablo a la ciudad de Filipos. El texto bíblico es Hechos, capítulo 16, versos del 6 al 40. Muy bien, vamos a empezar nuestro nuevo viaje a la ciudad de Filipos con nuestro amigo Pablo. Todos atentos, ya vamos a empezar. Timoteo se une a Pablo y a Silas. Bien, uno más para el equipo de Dios. Qué bueno, ahora vamos a escuchar un poco de la historia de Timoteo. Cómo fue escogido por Dios para que ayude a Pablo y sea su discípulo. ¿Y qué es ser un discípulo? Muy bien, vamos a ver qué significa ser un discípulo. Si buscamos en el diccionario encontraremos la definición y es aquella persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. ¡Ah, qué espectacular! Ahora, ¿recuerdan al Señor Jesús que escogió 12 discípulos? Sí, ellos anduvieron con Él y eran sus alumnos especiales de Jesús. Jesús también tuvo otros discípulos más, pero estos 12 lo acompañaron donde quiera que Él iba. Aprendieron las enseñanzas de Jesús para luego enseñarlas a otros. El apóstol Pablo también tuvo discípulos. Al llegar a una ciudad llamada Listra, conoció a Timoteo, un joven que llegó a ser su discípulo y como un hijo para él. La madre de Timoteo era Eunice, una mujer judía creyente. Sabemos que su padre era griego, pero no conocemos su nombre. Su abuela era Loida. La Biblia nos da los nombres de su madre y de su abuela, porque ellas hicieron algo muy importante en la vida de Timoteo. Desde que Timoteo era niño, le enseñaron las Escrituras, la palabra de Dios. La visión de Pablo del varón de Macedonia. Pablo tenía la intención de pasar por muchas ciudades. Sí, nuestro amigo Pablo quería viajar por varios lugares para seguir predicando la palabra. Pero el Espíritu de Dios lo guió a otros lugares. Pasaron por la región de Frígida y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús nuevamente no se los permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. ¿Qué nos dice esto, mis niños? ¿Se dan cuenta que el Espíritu de Dios en todo momento les decía que no podían estar ahí? ¿Y por qué? Porque miren, nosotros, como hijos del Señor, siempre tenemos que buscar la dirección de Dios. Él quiere enviarnos a lugares especiales. A veces el Señor no quiere que vayamos a un lugar o a otro, sino donde Él verdaderamente tiene preparado una misión en nuestras vidas. Vamos a seguir sabiendo ahora qué más pasó. Dice que por la noche, cuando Pablo estaba dormido, tuvo una visión. Sí, Pablo soñó. ¿Y qué vio en su sueño? Un hombre de Macedonia le estaba diciendo algo a Pablo, le estaba suplicando, y este hombre decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuraron ir a Macedonia, porque ahí se dieron cuenta que mediante este sueño Dios estaba hablando. Pablo respondió de inmediato. Claro, nuestro amigo Pablo rápidamente se alistó y se dirigió a Macedonia, al lugar donde el Señor lo estaba enviando. Troas, Amatrocia, Neápolis y Filipos eran estas ciudades. Así que zarpando de Troas, navegaron con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí viajaron hasta Filipos. ¡Wow! Llegaron a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad se quedaron
nuestro amigo Pablo, Timoteo y Silas por varios días. La conversión de Lidia en Filipos. Muy bien, ahora vamos a seguir nuestro largo viaje acompañados de nuestro amigo Pablo. La palabra de Dios dice que había una mujer llamada Lidia en una ciudad de Filipos. ¿Pero qué veo? ¡Ay, es un barco! ¡Ay, nos vamos a subir entonces con Pablo, Silas y Timoteo! A ver, vamos a navegar. ¿A dónde nos llevará? El barco está zarpando. Desde Troas fueron rumbo hacia Samotracia y de ahí al siguiente día se fueron a Neápolis y de Neápolis se fueron hasta Filipos. ¡Qué grande ciudad! ¿Recuerdan que es de la provincia de Macedonia, que era una colonia romana? Allí estuvieron por muchos días. ¡Wow! ¿Y ahora dónde más? ¿Qué sucedió ahí? Vamos a averiguarlo. La vendedora de púrpura. ¡Oh, sí! Ahora conoceremos de esta mujer de Filipos llamada Lidia, la que le dicen la vendedora de púrpura. ¿Y por qué? Vamos a ver. Lidia era comerciante. Durante la semana trabajaba vendiendo púrpura, que es un tinte especial para las telas de color rojo oscuro. Pero cuando llegaba el día de reposo, ella cerraba su negocio e iba a orar y adorar a Dios. ¡Qué bueno! Lidia le adoraba a Dios, lo alababa también. Lidia sabía que debemos dedicarle al Señor un día a la semana. Lidia solía unirse con otras mujeres. Ellas iban a la orilla del río y allí oraban a Dios. Era bueno descansar así después de una semana larga de trabajo. ¡Qué mujer tan maravillosa, Lidia! ¿Pero qué más sucedió con ella? ¡Wow! Dios hizo algo increíble en su vida. ¡Wow! ¡Ay, qué espectacular mujer era Lidia, ¿verdad? Uy, le gustaba alabar a Dios. Como todos los fines de semana, Lidia iba a aquel lugar de oración, donde se reunía con sus demás amigas. Había unos hombres desconocidos en aquel lugar. Se sentaron a conversar con las mujeres que estaban reunidas. Uno de los hombres era el apóstol Pablo. Con mucha paciencia les explicó acerca del Señor Jesús. Ninguna de las mujeres había oído hablar de Jesús. Pablo les contó de todos los milagros que Jesús hizo cuando iba por las ciudades y los pueblos de Israel, predicando el Evangelio. ¿Qué más crees que le contó Pablo? Sin duda les contó cómo había conocido al Señor. Lidia escuchaba muy atenta. No quería perderse ninguna palabra. En su corazón, una voz le decía: debes creer lo que Pablo dice. Es la pura verdad. Lidia creyó. No solamente ella, sino también su familia creyó en Jesús. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué cosa más buena había encontrado Lidia y toda su familia y todas sus amigas! ¡Qué maravilloso es Dios obrando en la vida de esta mujer cuando prestamos nuestro corazón para oírlo! ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Pablo y Silas en la prisión? ¿Pero qué habrá pasado? Vamos a ver. Pero sí es verdad. ¡Wow! Yo pensé que me estaba equivocando. Pablo y Silas en la prisión. ¿Pero cómo es esto? ¿Qué habían hecho ellos? En un lugar tan feo, todas las paredes heladas. No había comida, un lugar tan sucio, oscuro. ¿Pero qué les han hecho? Los han azotado y sus pies los han aprisionado en maderas llamadas cepos. Estos dos hombres, Pablo y Silas,
que eran 2 misioneros que habían viajado a Europa para predicar el Evangelio. ¿Por qué estaban en la cárcel? ¿Habían robado? ¿Acaso habían matado a alguien? No. ¿Qué habían hecho? Una muchacha adivina había sido sanada en el nombre de Jesús. Sus amos se enojaron porque ella ya no podía adivinar y traerles ganancias. Acusaron entonces a Pablo y a Silas ante las autoridades. Por eso estaban en la cárcel. Claro, si Dios hizo un milagro en esta muchacha. Pero sus amos no creían eso. Ellos querían que esta muchacha siguiera con este espíritu malo. Y entonces por eso los encarcelaron a Pablo y Silas. Qué emocionante el milagro que Dios hizo para ponerlos en libertad. Mira, ¡wow! ¿Pero qué están haciendo? En ese frío de la noche, Pablo y Silas cantaron alabanzas a Dios. No tenían miedo porque Jesús estaba con ellos. Con la ayuda de Dios, todo es posible. Así también tú puedes vencer ese miedo. Sí, Pablo y Silas cantaron y alabaron al Señor, dando oración al Señor, porque ellos estaban agradecidos que tenían vida y que ellos sabían que Dios, el Todopoderoso, estaba con ellos. La Biblia dice que no temas. Y tú cada día encontrarás la protección de Dios. Dios quiere que sepas con toda seguridad que Él está contigo. No temas. Sí, nuestro amigo Pablo, aún en la cárcel, azotado con varas y sus espadas estaban llenas de heridas, nunca se quejó, ni él ni Silas. A medianoche cantaron y alabaron a Dios y los demás presos los oían. De repente, ¡wow! ¿Qué está pasando? Un terremoto tan fuerte que todas las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se dio cuenta, se despertó asustado y quería matarse pensando que los presos se habían escapado. Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, porque estamos todos aquí. En la oscura cárcel se pronunció la pregunta que todo ser humano debe hacerse. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Qué espectacular pregunta, ¿verdad? Mis niños, todos nos debemos hacer esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Tú y yo? La respuesta a esto está en la Biblia. Dice: cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Tú y toda tu familia, mi querido niño, pueden ser salvos si creemos en Jesús. Vamos a repetir: cree en el Señor Jesús, así tú y tu casa serán salvos. Oh, qué preciosa esa palabra. Toda nuestra familia, toda nuestra casa, quienes vivimos dentro, toda nuestra casa podemos ser salvos si creemos en Jesús. Mira lo que pasó con el carcelero. El carcelero recibió a Jesús, llevó a Pablo y a Silas a su casa y lavó sus heridas. Allí Pablo habló a todos la palabra de Dios, a toda la familia del carcelero. El carcelero y su familia recibieron a Jesús. ¡Qué alegre esa noticia! ¡Qué alegres ellos se sintieron! ¡Qué gozosos por haber recibido al Señor Jesús en sus vidas! ¿Qué te parece si hacemos una oración para que el Señor Jesús entre a nuestra vida? Muy bien, entonces, todos cerraditos sus ojos, vamos a orar
y agradecerle a Dios por su preciosa palabra en esta historia tan hermosa en la vida de Pablo, un hombre que Dios utilizó para predicar su palabra. También lo puede hacer con nosotros. Él quiere que nosotros prediquemos su palabra todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Oh querido Dios Todopoderoso, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en aquella cruz y vencer a la muerte, dando vida, teniendo vida y estando allí junto a ti. Gracias por amarnos tanto, mi amado Dios. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, todo lo que hemos dicho, pensado y hecho. Perdónanos, Señor Jesús, perdónanos, límpianos de todo pecado de nuestro corazón. Queremos agradarte a ti y queremos ser como Pablo, Silas y Timoteo, que fueron predicando la palabra tuya a todas las naciones, a todas las ciudades. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos en todo. Queremos entregar nuestra vida a ti. Oh, gracias. Te recibo a ti, mi Señor Jesús. También te pido que nos ayudes en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, porque este virus está en todas partes, pero tú, Señor, venciste a la muerte. Y te pedimos que tú nos guardes y protejas, Señor. Guarda toda nuestra familia. Ayúdanos a contarle esta preciosa historia a todos nuestros familiares, a nuestros primos, hermanos, a nuestros papás, de lo que tú hiciste en la vida de Pablo y de lo que vas a hacer en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Oramos así, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, y te decimos amén. Muy bien, mis niños, espero que les haya gustado esta preciosa historia que está en la palabra de Dios, en el Evangelio de Dios. Nos vemos la próxima semana para continuar viendo todos los viajes que nuestro amigo Pablo hizo. Muy bien. Chao, mis niños. Muy bien, chicos, ahora repasemos las verdades de Dios. ¿Qué hemos aprendido en la historia de hoy? Que Dios es bueno. Muy bien. ¿Y por qué Dios es bueno? Porque transforma casas enteras, así como la familia de Lidia y del carcelero. Amén, gloria al Señor. Ellos entregaron su vida al Señor Jesucristo, se arrepintieron y decidieron seguirlo. También la segunda verdad es que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque actuó sobre el espíritu malo, desechándolo, sacando de la vida de la muchacha. Y también porque tuvo control sobre la naturaleza. Él hizo que hubiera un terremoto en la cárcel, ¿verdad? Y Pablo fue liberado también. Esa inesperada, que nadie podía creerlo, ¿verdad? Pero eso hizo Dios. Pablo y Silas pudieron zafarse de la cárcel. Dios los sacó de ahí. También la tercera verdad es que Dios tiene un plan. ¿Y por qué Dios tiene un plan? Porque, ¿te acuerdas que en el inicio de la historia hablábamos que Pablo se quería ir a Asia, pero Dios tenía su propio plan para él? ¿Y qué plan fue el que se cumplió? Dios lo llamó
a Macedonia a través de una visión. Muy bien.